Queridos hermanos, feliz sábado. Qué alegría nuevamente podernos encontrar de esta manera, ustedes allá en sus hogares adorando al Señor y nosotros compartiendo un mensaje muy importante. Sabemos que los días se han extendido y ahora nuevamente vamos a entrar a sus hogares con un mensaje especial. Como saben, todas las mañanas estoy grabando un audio referente al salmo correspondiente a ese día. El salmo que en todo el mundo debiera estarse estudiando. De esa manera nos unimos en el Espíritu a toda la iglesia adventista fiel que estudia la palabra de Dios cada mañana. Es un gozo saber, porque algunos me han comentado, que esos mensajes tan sencillos que gracias a Dios puedo grabar por las mañanas, lo comparten con algunos de sus familiares, amigos y otras personas que ustedes consideran que ese mensaje lo pueden recibir. Muchas gracias por compartirlo. Ese es el propósito, ese es el anhelo, ese es nuestro deseo. Muy bien, para este sábado corresponde el Salmo número 125. Quiero invitarles a abrir la Biblia y entonces leer este hermoso salmo. Se titula Dios protege a su pueblo. Dice el salmo: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. No reposará la vara de impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la maldad. Haz bien, Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen maldad. La paz sea sobre Israel. Muy bien, este salmo fue escrito por David. Se le conoce como un salmo gradual. Ya en las siguientes participaciones, los audios que he enviado, les he explicado por qué es un salmo gradual, pero lo haré nuevamente. Bueno, en primer lugar, este salmo se cantaba cuando el pueblo de Israel iba camino para celebrar la Pascua en Jerusalén. De los diferentes poblados descendían las personas y mientras caminaban, iban cantando porque tenían tanto gozo
de que se llegaba la hora en que estarían en el gran templo, en el templo de Jerusalén. Se le llama gradual entonces porque cuando ellos llegaban para entrar al templo, en las gradas se ponía el coro para darles la bienvenida con estos cantos graduales, que son varios salmos que son graduales. Qué bendición escuchar allí el momento de la alabanza, de la gratitud, porque Dios había cumplido sus promesas. Analicemos un poco este salmo. En primer lugar dice el salmo: los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Es muy importante, estimados amigos y hermanos que nos escuchan, confiar en Jehová. Bueno, ¿cuándo llegamos a confiar en alguien? Cuando lo conocemos. ¿Y cómo lo conocemos? Cuando empezamos a platicar con él, empezamos a investigar sobre esa persona, entonces llegamos a conocerlo. Y es que así es, de esa manera como nosotros podemos llegar a conocer a Dios. Hoy mucha gente habla de Dios, pero ¿realmente le conoce? O tú, estimado amigo, estimado hermano, que hablas de Dios, ¿realmente lo conoces? ¿Conoces sus bondades? ¿Conoces su misericordia? ¿Conoces su justicia? ¿Conoces su manera de pensar? Cuán importante. Cuando tú lo conozcas, entonces vas a confiar. Pero si no lo conoces, vas a desconfiar. No tendrás seguridad. ¿En quién pondrás tu confianza? Quiero animarte esta mañana para que tú confíes en Jehová. Porque si confías en Jehová, entonces serás como el monte de Sión. Ese monte de Sión era el monte más importante para el pueblo de Israel. Vean lo que el versículo siguiente dice: que no se mueve, sino que permanece para siempre. Así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. El monte más alto en aquel tiempo, donde Jerusalén fue construida y donde el templo de Jerusalén fue construido, era uno de los montes más altos. Según la historia registra que este monte mide aproximadamente 893 metros. Era alto, ¿no es cierto? Pues allá en esa altura se levantó la ciudad de Jerusalén y allá se colocó el templo de Jerusalén. Todos los caminantes tenían que subir esa montaña, pero no la subían con tristeza, con alegría, porque iban a estar en la casa de Jehová. Dice la Escritura que así como ese monte de Sión debemos ser nosotros, que no se mueve, que está firme. Esa altura le daba la seguridad de que los enemigos no podrían destruirla con facilidad. Y por eso permaneció durante mucho tiempo hasta que la voluntad de Dios se cumpliera y dijo: Jerusalén sería destruida. Bueno, amigos y hermanos, Dios espera que tú también subas a ese monte, subas a esa montaña y seas fiel y permanezcas firme y nada podrá destruirte. Dice que el monte de Sión estaba rodeado por otros montes. Cuando uno estudia ese lugar del monte de Sión, sí, en verdad está rodeado por 7 montes. Y estos montes, uno de ellos era el monte Horeb, otro de ellos era el monte llamado como el huerto de los olivos o el monte de los olivos. 7 montes pequeños protegían al gran monte. Y la Biblia dice que así como ese monte grande está protegido por otros 7 montes, dice: así Jehová protege a su pueblo. Alabado sea el Señor. Qué alegría es saber que cuando tú conoces a Dios, tienes la plena seguridad que nunca estás solo. Él te rodea, Él te protege, porque Él te ama y Él quiere que tú, como ese monte, permanezcas para siempre. El salmista dice que aunque los malos prosperen, no durará mucho su prosperidad, pero que los buenos
son aquellos que recibirán la gran bendición de Dios. Por eso miren cómo termina el Salmo, de una manera muy hermosa. Dice así: haz bien, Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Quiero invitarte, estimado amigo, esta mañana en la reflexión de este Salmo, a que tú conozcas a Jehová y que realmente tengas una conversación con Él cada mañana, que puedas experimentar el gozo de saber que ese Dios es todopoderoso y que tú puedes confiar plenamente en Él. También quiero invitarte a que reconozcas que Él es el gran proveedor para ti, para tu familia, para todos aquellos que quieren hacer el bien. La condición que se da aquí es: a los buenos Jehová, a los buenos bendícelos. Hermanos queridos y amigos, haz el bien y Dios te bendecirá. Si tú haces el mal, corres el riesgo de vivir solo, apartado, sin ayuda, pero hoy el Señor te está invitando a que tú tengas la plena seguridad que Él te va a acompañar. ¿Recuerdan la historia de Elías? Cuando los sirios querían destruirlo. Este salmo me hace recordar esa historia, porque Elías estaba allá junto con su siervo, esperando finalmente la destrucción. La Biblia dice, Eliseo, la Biblia dice que Eliseo oró a Jehová. Cuando el siervo se dio cuenta que había muchos soldados que habían llegado para quitarle la vida al profeta, y el profeta Eliseo oró por su siervo, la Escritura dice que de pronto él vio que el campamento estaba rodeado por ángeles poderosos de Jehová. Que Dios te bendiga esta mañana, que recuerdes que Dios está siempre a tu lado, que el Señor está dispuesto a bendecirte. Por lo tanto, quiero animarte a que seas fiel al Señor. Me despido diciendo: busca a Dios en primer lugar cada mañana y las demás bendiciones te serán añadidas. Que Dios te bendiga hoy. Probar y ver. Historia de hoy. Anunciada. Queridos hermanos, en este momento yo soy Cleudi, pero me llaman Branca. Soy la chofer del equipo misionero y ayudo en lo que puedo en los proyectos evangelísticos. Yo soy Socorro y ayudo en la hora de administrar la palabra y también en los momentos de alabanza. Yo soy Reginaldo y siempre preparo un mensaje musical especial para presentar en las iglesias donde estamos. Yo soy Lourdes. Coordino la escuela sabática y la parte musical, cantando e incentivando la alabanza en las congregaciones. Yo soy Anunciada, soy la predicadora del equipo misionero y también dirijo y coordino los estudios bíblicos. Nuestro equipo siempre se está desplazando a las iglesias que están lejos de los grandes centros, llevando el mensaje de salvación a los más necesitados. Particularmente, Dios me dio una misión hace 40 años y yo he hecho todo para cumplirla. Soy una persona humilde, sin recursos, pero Dios nos ha dado para construir iglesias en las comunidades más carenciadas de nuestro municipio. Esta es la iglesia adventista del séptimo día, construida aquí en Vermelho. Nosotros construimos esta iglesia. Yo ayudé desde la fundación. Construí la nave, el aula para los niños, el salón de jóvenes, muro, jardín. Hoy, con 87 años, después de 10 iglesias construidas, yo aún tengo salud para seguir en este ministerio. Joao, esta obra, yo quiero entregarla en 6 meses. ¿Qué tal si aceleramos este trabajo? Estamos muy lentos. Estoy delante de otro proyecto terminado, aquí en el Alto de Bellavista,
contemplando una iglesia adventista de la que yo fui parte de la construcción desde la fundación. Después de concluida, fuimos muy bendecidos al ver muchas almas bautizándose. Contemplamos la felicidad de todos, porque es maravilloso servir al Señor. Joao, cuando estés listo, llámame para poner los ladrillos. ¿Está bien? Está bien. De aquí a 5 minutos esto estará listo. Durante toda mi vida, Dios ha sido fiel conmigo y mi compromiso con su causa es una respuesta a esa fidelidad. Queridos hermanos, yo les presento un desafío para que vivan una experiencia real con el Señor. Probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Ha llegado un momento muy especial, esperado por muchos de ustedes que son fieles mayordomos del Señor. Qué alegría poder entregar el diezmo al Señor, regresarle lo que a Él le pertenece. Y también entregar nuestras ofrendas para el cuidado del templo, para el cuidado de la iglesia, para apoyar a los necesitados. Quiero agradecerles porque ahora que se hizo la invitación para que ustedes vinieran al templo y entregaran sus diezmos, recibí una gran sorpresa. Una buena cantidad de ustedes vinieron, pero otros no vinieron porque ya habían depositado. Hermanos, no lo hacemos para honra de los hombres, lo hacemos para honra y gloria de Dios. Si tú lo haces, serás bendecido. La promesa está allí. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en la casa. Dios cumple sus promesas. Sigamos siendo fieles. El anuncio que quiero hacerles es que aquellos que están acostumbrados ya a depositar, lo hagan o hagan sus transferencias. No olviden mandar una copia, una fotografía de su recibo por WhatsApp a la tesorera para que ella lleve el registro. Nuestra iglesia, nuestro distrito, ha tomado la decisión que hasta el sábado 6 de junio será el siguiente sábado en que estará el tesorero y los ancianos de la iglesia recibiendo a aquellos que no han podido enviarlo. Y hermanos, que Dios bendiga su fidelidad, que Dios bendiga el recurso que ustedes ahora quedan en sus bolsillos. Por lo tanto, vamos a orar para pedir la bendición de Dios. Querido y amante Padre, así como el huerto del Edén tenía un árbol que era intocable, nadie debía tocarlo ni comer de él, lo apartaste para que fuera solamente para ti. Hoy nosotros estamos recordando que el sábado también es apartado para ti, el diezmo es apartado para ti que te pertenece. Querido Dios, bendice a aquellos hijos tuyos que son fieles, que a pesar de la crisis que están viviendo, no tocan aquello que a ti te pertenece. Te ruego, Señor, por lo que ha quedado en casa, en los bolsillos, permite que sea administrado correctamente, Padre, y que esto les alcance para suplir sus necesidades. Bendice a cada dador alegre. Te lo pido en el nombre santo de Jesús. Amén. Todos juntos reunidos te alabamos, oh Señor, a tus hijos muy queridos.
salvación, que podamos proclamarte, Dios de nuestra salvación. Siempre seas alabado por tu inmensa caridad, oh gran Dios, y celebrado seas en la eternidad. Eres el Señor benigno que perdona con amor. De tus hijos eres digno que te ofrezcan el honor. Muy buenos días tenga cada uno de los niños y de las niñas que nos están viendo en este momento. Ha llegado la hora del rincón infantil. La historia especial para hoy es acerca de Jesús. A Jesús le gustaba hacer 3 cosas cuando estuvo en esta tierra. Él practicó 3 profesiones. Una fue la de ser médico porque le gustaba sanar. La segunda es la de ser pastor porque le gustaba mucho también predicar. Pero creo que la que más practicó Jesús mientras estuvo en esta tierra fue la de maestro, porque le gustaba enseñar. Era tan buen maestro que todos podían entender y podían sacar una lección de las cosas que él enseñaba. Bueno, resulta que en una de esas ocasiones, mientras le hablaba a soldados, a pescadores, también hablaba con agricultores, con amas de casas y niños, les contó esta historia. A él le gustaba mucho hablar acerca del reino de los cielos y de cómo debíamos de prepararnos para estar listos para ir al reino de los cielos. Bueno, esta vez él habló acerca de que las personas somos como casas. Como ven, dice que somos como casas y dice que es muy importante dónde vamos a construir nuestra casa. Algunos construyen sus casas sobre las rocas o en un suelo firme, pero algunos otros construyen su casa sobre la arena. Aparentemente las 2 casas se ven hermosas, bien construidas, bien hechas, pero es cuando viene la tormenta y cuando sube el nivel del río, de las aguas, y cuando arrastran esas aguas todos que nos damos cuenta que también está construida la casa. Bueno, vamos a comprobar lo que dijo Jesús. Él dice que una casa que está construida sobre la roca, cuando vienen las tormentas, cuando vienen estas marejadas, los vientos o los huracanes, la casa se mantiene firme donde está construida. Pero él dijo que las casas que se construyen en la arena o en un suelo que no tiene firmeza, entonces estas casas, pues en cuanto viene la lluvia, el viento huracanado y todo lo demás, se lleva la casa, se cae la construcción. Vamos a comprobar esto que dijo Jesús. Muy bien, como les decía, resulta que es muy importante con qué pegamos la casa al suelo donde está siendo construida. Se usa la mezcla. La mezcla es una revoltura de cemento, piedra que se llama grava, arena, varillas, que se mezcla todo, se pone al fondo y ahí sobre esa mezcla se construye. Vamos a imaginarnos y vamos a suponer que este pegamento es la mezcla. Esta casa está siendo edificada sobre la roca. Y aquí tenemos otra casita que también le vamos a agregar su mezcla. Y la vamos a edificar, como dice la historia de Jesús, sobre la arena. Muy bien. Ya tenemos una casa sobre la arena y otra casa edificada sobre la piedra. Pero ¿se acuerdan? Jesús dice que las 2 casas se ven normal, pero que cuando vienen las tormentas, vienen los huracanes,
pues depende mucho del suelo en la que está construida para ver si va a soportar esa casa que hemos construido. Vamos a ver cómo le va a la casa que está construida sobre la piedra. Vamos a simular que esta es una lluvia y una gran tormenta. Viene y golpea la casa, pero parece que a nuestra casa no le sucede nada. Bueno, ahora vamos a ver qué sucede cuando viene la tormenta, sube el nivel del agua. ¿Qué pasa con la casa que fue construida sobre la arena? Recuerden que ella tiene el mismo cimiento. Y resulta que viene la gran tormenta y nuestra casa no puede soportar y cae. No quiere decir esto que la casa estuviera mal construida. Quiere decir que no escogieron los constructores el suelo adecuado. Acá construyeron sobre la roca y por más que suba el nivel del agua, no podrá llevarse esa casa porque tiene firmeza en el terreno. Pero esta que no tenía un terreno firme, pues cayó. Muy bien, ahora les voy a leer de la palabra de Dios cómo quedó registrada esta historia que estaba contando Jesús a todas esas personas. El registro se encuentra en Mateo 7 y en los versículos 24 al 27. Escuchen bien. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, soplaron los vientos, y azotaron aquella casa. Y cayó, y grande fue su destrucción. Cuando las personas terminaron de escuchar esta historia, resulta que quedaron, dice la Escritura, que quedaron admirados de su enseñanza. Todo, desde el más viejo hasta el más joven, podía entender que si ellos no ponían en práctica lo que Jesús les estaba pidiendo, que construyeran sobre la roca, que la roca lo representa a Él, las enseñanzas que Él daba, era lo que necesitaba cada persona para entrar al reino de los cielos. Y Él es la roca, pero si nosotros construimos nuestra fe en lo que dicen las personas y no en lo que dice Jesús, que es la roca, entonces terminaremos como esta casa. Cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades, cuando lleguen las dudas, no obtendremos un cimiento firme y podemos entonces ser destruidos como esta casa. Yo te invito, niño y niña, que cada cosa que escuches de la palabra de Dios, tú la obedezcas y hagas lo mejor para prepararte para el reino de los cielos. Vamos a orar. Te damos gracias, querido Padre, por las enseñanzas que dejaste en tu palabra. Gracias porque nos enseñas que tú eres la roca donde debemos edificar nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a no hacer algo que sea en contra de tu voluntad. Danos de tu Espíritu Santo para que al abrir tu palabra podamos aprender lo que tú deseas realmente para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. No temas, iglesia de Dios,
ansioso a tu encuentro retornará. El cielo y el mar se conmoverán, mostrando la gloria que Él vendrá, y todo el dolor y todo el pesar con su presencia acabará. Tras de la angustia los hombres verán la señal que el Hijo del Hombre anunciará. Él vendrá. Pequeña, creí del Señor, no duermas, sigue velando, que este mundo pasará con toda su vanidad. No seas tú hallado en su maldad. Y pronto los cielos se abrirán, ángeles mil los llenarán, y todo monte se esconderá, la tierra misma temblará, lleno de gloria y brillo inmortal. Él vendrá. Y los que le han buscado Él llamará. Él vendrá. Él vendrá. Él vendrá. Es un privilegio en esta mañana presentar al orador que tendrá el mensaje para todos nosotros. Me refiero al pastor Roberto Herrera, director del Ministerio de Mayordomía de la División Interamericana. Digo que es un privilegio porque es un gran amigo que conocí hace muchos años cuando trabajé como director de mayordomía en la Unión Interoceánica y posteriormente en algunos otros campos dirigiendo este ministerio. El pastor Herrera es un hombre muy sencillo, pero también es un hombre muy espiritual. El pastor ha escrito muchos artículos que tienen que ver con la vida espiritual del creyente. Y últimamente fue el coordinador de este libro que nos habla del pastor cumpliendo su ministerio. Y hay otro libro que también él escribió que lleva por título Lo Primero, que fue editado y Apia fue la que distribuyó este libro. El pastor Herrera es un amigo a quien aprecio mucho y le agradezco porque cuando hablé con él para invitarlo que nos diera un mensaje a nosotros, el distrito de Gibraltar, él contestó de una manera muy alegre y me dijo: Pastor Cortés, no solamente te voy a enviar un mensaje, te voy a enviar 2 mensajes para que puedas compartirlos con los hermanos. Así que mis hermanos, hoy escucharemos un mensaje y en otro sábado escucharemos un segundo mensaje que él también nos envía. Que la palabra de Dios toque nuestros corazones y que el Espíritu Santo more en nosotros para que este mensaje caiga en tierra fértil en nuestros corazones. Agradecemos al pastor Herrera por tomarse este tiempo y enviarnos este mensaje. Dios nos bendiga.
Bienvenidos a este momento de estudio de la Santa Palabra del Señor. Es un privilegio estar con todos ustedes y compartir el mensaje de la Biblia para nosotros. Acompáñenme a orar para que el Espíritu de Dios esté dirigiendo todo este estudio. Querido Padre, es un privilegio, es una alegría, un motivo de alegría estudiar tu Santa Palabra. Vamos a abrirla con fe, creyendo que ella contiene el mensaje de salvación que necesitamos. Envía tu Espíritu conforme a tu promesa para que nos guíe al estudiarla, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera comenzar nuestra presentación de hoy con una historia que la palabra de Dios registra en el primero de los libros de los Reyes, en el capítulo número 13. Es la historia acerca de un profeta de Dios que fue enviado desde el reino de Judá hasta el reino de Israel o el reino del norte para dar una palabra de profecía en nombre del Señor en contra de un acto de idolatría, un altar que había levantado el rey Jeroboam, que era rey en ese tiempo en Israel. Dios había dado instrucciones bien específicas a este profeta. Le dijo, vas a ir, vas a decir esto al rey, y cuando termine de dar el mensaje, debes regresarte de inmediato, no comas nada en ese lugar, no bebas ni siquiera agua en ese lugar, simplemente cumple tu trabajo y regresa de inmediato sin detenerte en esa tierra. El profeta de Dios, un hombre evidentemente fiel a Dios, fue a la delicada tarea, ¿no? Dar una profecía en contra de un rey no era un asunto tan sencillo, tenía un potencial grande de consecuencias peligrosas, pero fue y encontró al rey precisamente en el altar tratando de hacer actividades de adoración. Y allí entregó su profecía, que era una profecía de destrucción en el nombre del Señor. El rey no le gustó, obviamente. De inmediato trató de ordenar que fuera apresado el profeta y tan pronto levantó su mano, dice la Biblia, el brazo le quedó paralizado. El rey aterrorizado no sabía qué hacer, le pidió al profeta que orara por él, que le pidiera a Dios que le sanara su mano y el profeta lo hizo, oró, dice la Biblia, y el rey sanó. Y cuando el rey se vio ya sanado, sintió gratitud por el profeta y le dijo, ven a mi casa, por lo menos déjame darte algo de comer y luego también te voy a dar un regalo. Es lo menos que puedo hacer por ti, por ayudarme. Pero el profeta le dijo, mire rey, aunque usted me diera la mitad de su reino, no iría a su casa para comer porque tengo instrucciones de parte de Dios de no detenerme en este lugar a comer ni a beber. Así que de inmediato tomó el camino de regreso hacia la parte sur, al reino del sur, al reino de Judá. Y la Biblia cuenta que entre los que estaban ahí y vieron lo que aconteció, había un muchacho cuyo papá era un profeta antiguo que vivía ahí en Israel. El hijo llegó a la casa y le contó lo que había pasado. Y el profeta, este señor ya probablemente ya no en ejercicio, le preguntó por qué camino se había ido el profeta que vino a dar la profecía. Y el hijo le explicó. Así que tomó un animal y rápidamente fue detrás del profeta y lo encontró descansando en un árbol, debajo de un árbol. Y lo saludó y entonces después de hacerlo le dijo, ¿por qué no vienes a la casa? Te voy a preparar comida, bebes algo, descansa, no tienes que estar aquí debajo de un árbol. Pero el profeta de nuevo, en un acto de obediencia a Dios, le dijo, no puedo ir contigo, no puedo ir contigo. Porque Dios me ha hablado claro y me dijo que no me detenga en esta tierra, que no coma aquí, que no beba aquí, no puedo hacerlo. Pero entonces ocurrió algo extraño. El profeta que vino detrás de él le dijo, yo también soy profeta como tú. Y a mí se me apareció un ángel y me dijo que tú podías venir, que no habría problema, no va a pasar nada. Y por alguna razón el profeta le creyó y fue con él hasta la casa. Tal vez tenía hambre, tenía sed, era lógico pensarlo, pero aceptó la hospitalidad y comió y bebió. Y estando todavía en la mesa, la Biblia dice que el Espíritu de Dios vino sobre el viejo profeta
que lo engañó diciendo que el ángel le había comunicado eso. Y el Espíritu de Dios habló por medio de él y le hizo saber a ese profeta que había desobedecido la orden de Dios, no había sido fiel a la comisión que se le había dado, y por lo tanto la sentencia era que cuando muriera no sería enterrado en el sepulcro de sus familiares. Una manera de decir que moriría lejos de su casa, de su gente. Terminó de comer si es que pudo. Tomó su animal y de regreso, dice la Biblia, le apareció un león y lo mató. Una historia extraña, una historia triste, pero está en la Biblia para ayudarnos a entender una lección muy clara. El camino de la salvación es un camino de obediencia a Dios. La vida cristiana es la forma de vivir de una persona que tiene una intención deliberada de obedecer la palabra de Dios, de respetar cuando Dios habla. Cuando hablamos de mayordomía cristiana, uno de los temas más importantes que están contenidos en este mensaje es precisamente el llamado que nos hace Dios a ser fieles a Él en toda circunstancia. El apóstol Pablo creía con todo su corazón eso, y por eso encontramos en su primera carta a Timoteo las palabras que él le dice en el capítulo 6 y los versículos 13 y 14 que quiero leer para ustedes en este momento. Primera de Timoteo, capítulo 6, versos 13 y verso 14. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento, sin mancha ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Como pueden ver, el mensaje contenido en estos textos es un llamado a la fidelidad. La expresión clave en estos dos versículos es la expresión que guardes el mandamiento, que cumpla con lo que Dios ha mandado. Y la mejor forma de entender guardar el mandamiento en estos textos es verlo como el mandamiento representa toda la revelación que Dios ha hecho, toda la voluntad expresada por Dios a través de su palabra. Y es interesante notar cuando Pablo habla a Timoteo acerca de la fidelidad, porque en estos textos Pablo incluye varios elementos que son muy importantes para entender realmente qué significa la fidelidad bíblicamente hablando. En primer lugar, notemos que Pablo hace este llamado a Timoteo diciendo, te mando delante de Dios y de Jesucristo. La fidelidad, hermanos, no es una opción, es un mandamiento. Dios quiere, espera y manda a que sus hijos sean fieles. Por otro lado, la fidelidad no es un asunto que lo determina la gente que nos ve, ni siquiera la iglesia a la que pertenecemos. Pablo le dijo a Timoteo, yo te pido que seas fiel no delante de la iglesia, no delante de tu familia, no delante de tus amigos, delante de Dios, delante de Jesucristo. La fidelidad, por lo tanto, es un asunto del corazón, es un asunto que se da en lo más profundo de nuestra experiencia con Dios, en esa parte de nuestro ser que solo Dios conoce, que solo Dios puede saber realmente en qué estado se encuentra. Muchas veces podemos estar pasando con buena nota la materia de ser miembros de la iglesia, pero es posible que aún así, delante de Dios, las cosas no estén tan claras. Recordarán ustedes, por ejemplo, la experiencia del fariseo que cuenta la Biblia en Lucas 18. Este hombre iba al templo, este hombre oraba en el templo, este hombre ayunaba 2 veces a la semana, este hombre daba diezmo de todas las cosas. Según él no era adúltero, no era mentiroso, no era ladrón, y sin embargo la Biblia dice que fue a su casa sin tener la justificación de Dios. Estamos hablando entonces de un hombre que delante de los otros era fiel, que para los fines de su iglesia era fiel,
pero no aprobaba el examen con Dios. La fidelidad es estar en paz con Dios en primer lugar. La fidelidad es poder pararnos delante de Dios y decir, Señor, no tengo rincones oscuros en mi vida, no tengo algo que tenga que esconderte, no tengo algo que tengo que hacer donde tú no me veas, no me oigas. Pablo quería que Timoteo tuviera una conciencia limpia delante de Dios, fuera fiel con Dios, aprobado por Dios y por el Señor Jesucristo. Ahora, hay que notar en estos textos que Pablo le da una motivación tremenda a Timoteo para que fuera fiel, porque él le dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. No sé si se han preguntado por qué Pablo, cuando hace un llamado a la fidelidad a Timoteo, les recuerda que Dios vivifica todas las cosas, que Dios tiene poder para dar vida a todas las cosas. No hay duda de que Pablo estaba pensando en que la fidelidad tiene un precio, en que en el momento en que una persona o una familia toma la decisión de ser fiel a Dios, eso va a tener implicaciones. Por eso Josué en algún momento se levantó delante del pueblo de Israel y le dijo, tienen que escoger a quién van a ser fieles. Si ustedes quieren, sean fieles a los dioses que sus padres le servían allá en la tierra de donde nos sacó el Dios de nosotros. O sírvanle a Dios que nos tiene aquí, que nos ha dado todo. Ahora quiero que sepan que mi familia y yo vamos a ser fieles a Dios. Evidentemente no era una decisión trivial, era un asunto que él estaba dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. Pero, ¿cuál sería la más grande consecuencia que pudiéramos pagar por ser fieles a Dios? Evidentemente perder la vida en este mundo. Pablo le está diciendo a Timoteo, si aún te costara la vida ser fiel a Dios, quiero que recuerde que Dios tiene poder para dar vida a todas las cosas. Dios puede resucitarte, Dios puede devolverte la vida, Dios puede darte cualquier cosa que pierdas por tratar de ser fiel a Él. En otras palabras, vale la pena ser fiel a Dios. En otras palabras, siempre es un buen negocio tomar la decisión de ser fiel a Dios. Nunca vamos a perder. Si acaso perdiésemos algo, Dios tiene el poder para restaurarnos, para devolvernos lo perdido, para traernos incluso de vuelta a la vida. Pero hay una cosa más que yo encuentro en este llamado de Pablo a Timoteo para ser fiel. Pablo le dice a Timoteo, no solo que Dios está pendiente de él, no solo que Dios cuida de sus hijos que le son fieles, no solo que Dios protege, restaura a sus hijos que sufren o que pagan un precio para serle fiel, sino que además el cristiano, el hombre, la mujer que quiere ser fiel a Dios, debe encontrar su mayor motivación y ejemplo en la persona del propio Señor Jesucristo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, te mando delante de Jesucristo, quien hizo una profesión de fe maravillosa delante de Poncio Pilato. Esto no debe quedar inadvertido para nosotros. ¿Por qué Pablo menciona a Poncio Pilato en un momento en que está llamando a Timoteo a ser fiel? Es evidente que el apóstol está haciendo referencia al momento de mayor prueba que tuvo el Señor Jesucristo en su vida terrenal. El momento cuando tuvo que demostrar de manera más fehaciente que Él había venido a hacer la voluntad de su Padre. Poncio Pilato fue el gobernador romano a quien le tocó llevar a cabo el juicio que terminó condenando a la crucifixión al Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice que delante de Poncio Pilato, el Señor Jesús dio testimonio de su fidelidad a Dios. No tuvo miedo, no negó quién era, aunque sabía que eso le costaría la vida. Dio testimonio de su fe y de su fidelidad. Cristo, dice Pablo, es un ejemplo perfecto de alguien que es fiel a Dios hasta la muerte. Porque prefirió morir antes que negar
que era el Hijo de Dios. Yo creo que en estos días en que estamos repasando algunos conceptos que tienen que ver con la mayordomía cristiana, es maravilloso entender que así como Dios llamó a Timoteo a través de Pablo a una vida de fidelidad, el Señor nos está llamando también a cada uno de nosotros. Como miembros de iglesia, nos iría mucho mejor si tomáramos la decisión de ser fieles delante de Dios. La propia iglesia necesita personas que estén más dispuestas a guardar lo que Dios dice que a defender la iglesia. Cada uno de nosotros debe entender que el cristianismo es un asunto que se debe vivir en la presencia de Dios, delante de Dios. Cada uno de nosotros debe entender que quien nos va a juzgar al final es Dios, que quien va a determinar realmente qué somos, qué hemos hecho, es Dios. Por eso, si es Dios el que va a juzgar, es delante de Dios que deberíamos vivir, que deberíamos actuar. Es de Dios de quien debemos buscar la aprobación. Es a Dios a quien deberíamos tratar de complacer. Y para eso debemos inspirarnos en el ejemplo del Señor Jesucristo. Para eso debemos motivarnos sabiendo que pase lo que pase, el Señor está con nosotros, nos ve, nos cuida, y si algo nos ocurre, Él tiene poder para ayudarnos, para librarnos, para restaurarnos, incluso para devolvernos la vida si la perdiésemos por ser fieles a Él. Yo creo que este es un buen día para tomar la decisión de ser fieles a Dios y de ser fieles delante de Dios. Creo que es un buen día para todos los que deseamos alguna vez vivir con Cristo en el reino de los cielos, para tomar la decisión que decía Pablo, guardar el mandamiento, venir a la iglesia con la intención de ser aprendices de Cristo, tomar en serio lo que Él dice y cuando lo tenemos delante, tratar de entenderlo para ponerlo en práctica. No tiene mucho sentido estar en la iglesia si no tenemos la intención de ser fieles a Dios. Deberíamos acostumbrarnos a hacer exactamente como Dios dice, a no creerle a nada ni a nadie que intente separarnos de la senda de esa obediencia. No debemos olvidar la experiencia de ese profeta, un hombre aparentemente fiel, que estaba tratando de hacer las cosas bien, pero en algún momento se dejó distraer, se dejó convencer, hasta que terminó siendo infiel a Dios. Amigos, amigas, hermanos queridos, hay mucho en juego para nosotros, para nuestro destino, en esta idea de ser o no ser fieles con Dios. Hay mucho en juego en esto de estar en la iglesia y no tener el cuidado de hacer las cosas como Dios dice. Hoy el llamado de Pablo a Timoteo ya no es para Timoteo, ahora es para cada uno de nosotros. Estamos siendo emplazados delante de Dios. La pregunta no es si eres un buen miembro de iglesia. La pregunta no es si eres un buen pastor, si eres un buen hermano o una buena hermana. La pregunta es si tu vida delante de Dios, si tu experiencia como cristiano puede sustentarse en la presencia de Dios. Que el Señor nos ayude a ser como Cristo. Que no nos dé vergüenza, que no nos dé miedo ser fieles a Dios en cualquier circunstancia y delante de cualquier persona. Vamos a orar, vamos a pedírselo al Señor. Padre que estás en el cielo, gracias por recordarnos que la vida cristiana es un llamado a la fidelidad. Es un llamado a tomar la decisión de obedecerte en toda circunstancia. Gracias por usar a Pablo para recordarnos que este es un asunto que tenemos que hacerlo en tu presencia, siendo aprobados por ti. Ayúdanos entonces a ser como Cristo, para que como dijiste de Él pueda decir de nosotros, ese es mi hijo amado, esa es mi hija amada, y en ellos tengo contentamiento. Señor, que podamos guardar tu mandamiento siempre, con tu ayuda, pase lo que pase, y que si morimos,
podamos resucitar contigo y por ti para vida eterna. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén.